Pablo a los Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 1, 3:1. Solo el 1 vamos a leer. Después vamos a leer como 500 citas bíblicas. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Buen Dios y Padre eterno, queremos darte gracias por el tiempo que nos permites en esta hora de reunirnos. Señor, bendice a nuestros hermanos que están con nosotros conectados, a nuestros hermanos que están fuera del país y nuestras familias. Ayúdalos y bendícelos, que tu misericordia los cubra. Bendícenos por medio de tu palabra. Señor, ábrenos el entendimiento, enséñanos, revélanos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. El tema de esta noche es dominados por impulsos primitivos. Dominados por impulsos primitivos. En una de las varias versiones que leí, encontré esas palabras muy adecuadas. Me interesaba ese versículo número 1. Ese es el fundamento de todo lo demás que viene en los siguientes versículos. Y es muy importante poder entender este versículo 1. Y tenemos problemas aquí para poder ver algunas otras versiones y quiero que las leamos. A veces las anoto, pero se me hace muy largo el anotarlas. Pero hoy decidí traer este aparatito para poderle leer nomás en estas versiones. Dice así: hermanos, no me fue posible entonces tratarlos como a personas animadas por el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos en estado infantil. Yo quiero que le pongamos atención. Si le digo estas versiones, mi único interés es de que usted tenga más facilidad de poder entender lo que se quiere enseñar. No es tanto el querer saber otras versiones, sino el que podamos comprender el mensaje en la sencillez del mensaje. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no nos percatamos, si estamos, por ejemplo, en este grupo, estamos en el grupo de inmaduros, si estamos en el grupo de niños en Cristo, hay muchas cosas que nosotros perdemos. No nos percatamos de las pérdidas. No nos damos cuenta que no estamos creciendo. Esa es una gran pérdida. Ese trae efectos. Así como lo podemos ver, estos efectos en lo físico, en lo natural, así también esto se da en lo espiritual. Desde el momento de la concepción, todo es bien importante. Y aún antes de la concepción, antes de engendrar, antes de concebir, es muy importante el estado de los cuerpos que van a tener que formar una nueva vida. Hermano, hasta eso es muy importante. Imagínense las consecuencias. Cuando nosotros oímos a un médico, porque es el especialista para poder explicar esto natural tan maravilloso, tan increíble. Ellos estudian muchos años la vida y es por eso que pueden advertirnos de las consecuencias de lo que pasa en nuestro cuerpo. Cómo debemos de cuidarnos cuando somos jóvenes, tanto el hombre como la mujer. Por eso también desde un púlpito enfatizamos, tratamos la manera de exhortar, de advertir, el estar aptos para el matrimonio, tanto en lo natural
como en lo espiritual. O sea, tener la edad de vida en todo lo humano, pero también tener la capacidad espiritual para poder iniciar esa maravillosa empresa que se llama la familia, el matrimonio, la familia. Y de eso va a depender cómo sean nuestros hijos. En lo físico, mire, es increíble los problemas que se dan cuando el cuerpo no está apto. Lo que el cuerpo tiene que ver cómo hace para poder superar, para poder preservar. Y ese desgaste a la larga viene a afectar la vida de la persona. En su ancianidad se puede ver los efectos graves, y todo se debe a que hubo no un buen principio. Pues este puede ser alimenticio, este puede ser por alterar el orden natural, esto es por exponerse a quebrantar leyes, y le podría mencionar una infinidad de cosas que solamente estoy hablando de lo físico. Pero ¿por qué le digo estos pocos ejemplos? Porque eso es también lo que pasa en lo espiritual, en una forma perfecta. Así como se da en lo natural, así también se da en lo espiritual. Y lo triste es que espiritualmente lleguemos a las conclusiones que llegamos hoy los que ya estamos mayores y los que están ancianos. Hasta que estamos adultos y hasta que estamos ancianos, nos damos cuenta y aceptamos que lo que hicimos indebidamente hoy nos afecta. Y no solo hoy, sino que también mañana nos va a afectar. Eso pasa exactamente en lo espiritual. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a querer compartir sobre este versículo número 1. Lo hemos estudiado en muchas ocasiones, hemos hablado de lo que es la inmadurez, etcétera, pero aquí hay algo bien importante y encontré esta versión que le acabo de leer, le voy a leer otra, que quiero que le vuelva a poner atención y que usted pueda verse ahí reflejado. Vea al maestro, vea al apóstol, vea al pastor, vea al líder, vea al que Dios ha levantado para poder sobreedificar en ese fundamento que es Cristo. O cómo edificar para que sobreedifiquen ellos. Cristo pone el fundamento, Cristo pone la salvación. Nosotros, los ministros, edificamos sobre ese fundamento. No hay otro, solo sobre ese fundamento. No podemos hacer lo que nosotros querramos. Sobre ese fundamento edificamos y el pueblo tiene que ver cómo sobreedifica. Entonces, si Cristo pone el fundamento, para que yo pueda edificar sobre ese fundamento, yo tengo que tener la capacidad, tengo que tener la madurez. Y si tengo madurez, tengo conocimiento. Y el conocimiento no me da la madurez. Ese es uno de los problemas. Que solo el conocimiento no nos madura. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí podemos conocer mucha Biblia y no somos maduros? Entonces, el conocimiento no nos asegura a nosotros una madurez. Hay ciertas cosas, ciertos elementos que se necesitan. Entonces, piense por un momento en esta porción, en lo que Pablo está diciendo, y que usted y yo no seamos de eso que menciona el capítulo número 3 en el versículo 1. Que nosotros no seamos esos niños. Que nosotros por medio de esta palabra podamos darnos cuenta si somos o no somos niños espirituales. El hermano que está a la par no se lo va a decir, yo tampoco se lo voy a decir. Yo nomás, al igual que Pablo, enseña, da la palabra, y nosotros somos los que nos percatamos si nosotros estamos en este nivel de cristianos. Y eso trae consecuencias. Y muchos de nosotros posiblemente las conocemos. Repito, hermanos, no me fue posible entonces tratarlos como a personas animadas por el Espíritu, cuando Él estuvo presente, y después les escribe y les dice esto. Había una razón por qué yo no pude. Ustedes no me permitieron hacer esa labor, ese trabajo, eso que el Señor me daba para que yo les diese a ustedes. Ustedes
no estaban animadas por el Espíritu, ustedes no estaban motivadas por el Espíritu. Y el apóstol Pablo sabe que no se puede hacer absolutamente nada si el creyente no está animado por el Espíritu, si no está convencido por el Espíritu, si no está convertido por el Espíritu y si no ha crecido, dependiendo de la situación en la cual usted y yo nos ubiquemos. Porque es posible que seamos como estos, hemos nacido de nuevo. Sí, pero tenemos ya tiempo y seguimos siendo niños. Imagínese, piense en un joven de la iglesia, que usted ha visto crecer en la iglesia. Piense si usted lo viera siempre como lo conoció. ¿Verdad que es anormal eso? Y no solo anormal, es triste, porque todos van creciendo y él sigue siendo niño. A él no le da pena lo que en esa etapa no da pena. Él no exige lo que en esa etapa se exige. No se puede defender porque sigue siendo niño. Va a ser engañado porque sigue siendo niño. Está expuesto a los peligros porque nunca madura, siempre es un niño. Es difícil eso. Entonces, la preocupación de Pablo y la preocupación de los que tenemos esta responsabilidad, los que tenemos este compromiso, es de que el pueblo debe de entender, de saber la importancia de su crecimiento normal en lo espiritual, así como consideramos que ha tenido su crecimiento normal en lo físico y secular. Porque imagínense qué triste sería que nosotros tengamos un hijo y nunca pasa de primer grado. Debe ser triste para un padre o para una madre que su hija no pueda avanzar, no pueda. Y peor cuando no quiere. En el Señor, el común denominador en nosotros no es que no podamos. Podemos si hemos tenido un nuevo nacimiento. Solo que no tengamos un nuevo nacimiento, no se puede. El apóstol Pablo lo aclara en esta carta y lo aclara también en la carta a los romanos, que el que no ha nacido de nuevo, por más que quiera, no puede agradar a Dios. Pero si hemos nacido de nuevo, entonces es porque nosotros no queremos, es porque nosotros nos hemos descuidado, es porque nosotros no hemos entendido, es porque nosotros no hemos valorado, es porque nosotros no queremos aprovechar el tiempo sabiendo que este es malo. Qué tremendo, porque yo sé, hermano, yo sé que hay cosas en las cuales Dios la va a cumplir en mí, pero también he llegado a entender de que yo puedo diferir esas cosas. Y las voy a diferir, y cuando comience el tiempo donde sale de lo diferido, me voy a lamentar. Y voy a decir, ¿cómo perdí tanto tiempo? ¿Cómo no me pude dar cuenta? ¿Por qué tuve que esperar llegar a la vejez? ¿Por qué tuve que esperar a que una situación tan difícil me hiciera entender? A eso vamos a llegar, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere librar a este pueblo, y es lo que nosotros, los que tenemos este compromiso por gracia, por misericordia, hermano, que se nos ha impuesto la necesidad de exhortar con la verdad al pueblo de Dios, no temiendo a que nos dejen solos, no temiendo a ser aborrecibles ante los ojos y oídos de ellos. No queremos que la iglesia que Dios nos ha concebido en nuestros hombros lleguen a esto, a tener graves consecuencias, porque nada menos hoy podríamos hacer una evaluación o una autoevaluación y decir cuánto tiempo tengo de estar en el Señor, qué debería ser yo ya. Si usted ya es experto en algún área secular, entonces significa que usted debería ser todavía unas 10 veces, unas 5 veces más de lo que es, porque ha estado más tiempo en el Señor, o quizás toda su vida en el Señor, y de lo que es posiblemente solo fueron 12, 14, 16 años de estudio, desde chiquito. ¿Y por qué en el Señor no es un doctor? ¿Y por qué en el Señor no es un ingeniero? Hablo teológicamente, pero más que teológicamente, hablo de madurez.
Porque tenemos gente tremenda, conocedora de la Biblia, pero son inconversos. Entonces eso no nos salva, y la ley nos salva. Pablo lo dice de una forma tan tremenda. Y por cierto, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice unas cosas tan claras y tan lindas, que uno dice, Dios mío, qué tremendo esto. Y yo no estoy exento de eso. Amén. Entonces, repito, tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos en estado infantil. Imagínense qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. También aquí hay otra versión. Déjeme ver. Algunos de ustedes tienen la NBI, que es la misma al día. Dejémonos de cuento que es lo mismo. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo, apenas niños en Cristo. Imagínense qué tremendo. Y así es, hermanos, que yo no he podido hablaros como a hombres espirituales, sino como a personas aún carnales, y por eso como a niños en Cristo. Una última, una más. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Amén. Imagínense qué tremendo. Esas versiones. A mí me preocupan, porque ¿cuántos de los que estamos aquí no podemos ser tratados como personas adultas en el Señor? No estoy hablando de lo normal. No podemos hablar con personas porque son inmaduras. Es triste, hermano, tener que lamentarse de que saber que yo, me voy a poner como ejemplo, yo como su líder, yo no puedo hablar con usted ciertas cosas porque usted no soporta, no aguanta el peso. ¿Pero por qué no aguanto? ¿Por qué no soporto el peso? Porque soy un niño, porque no he crecido como he crecido en lo humano, no he crecido en lo espiritual. Soy mejor en lo humano que en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo humano me he desarrollado y muy bien, y en lo espiritual me he quedado como un bebé. Amén. Entonces, estas palabras, el apóstol Pablo se las dice porque no responde a la línea de una transformación y maduración normal. Imagínense qué triste, no responde. Por eso el apóstol Pablo tiene que escribirle de esta manera, sino que contradice a lo que es espiritual. La vida de inmadurez, la vida carnal, porque a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. A la vida carnal está hablando a la vida de lo que es nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza caída. Domina más la naturaleza antigua que la nueva. La nueva se ha quedado únicamente con la salvación, pero la vida humana sigue en vigor, sigue fortaleciendo, sigue creciéndose. Y la espiritual, allá está, espiritual, un puntito nomás, un poquito de luz y todo lo demás, tinieblas. Una miseria de obediencia al Señor, a su palabra, y todo lo demás, rebeldía en nuestro ser. ¿O no da tristeza cuando eso pasa, cuando ya somos padres y podemos darnos cuenta de que la obediencia de nuestros hijos es bien mínima en comparación a su rebeldía? Es doloroso. Esto también se sufre en el Señor, en lo espiritual. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice en el versículo 14 del capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos son creyentes, ellos han nacido de nuevo, pero no pueden discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han madurado, y porque no han madurado, porque no han querido madurar, porque no han valorado
No han permitido al Espíritu ni han permitido a la palabra hacer su obra. Entonces, hablarle, dice Pablo, a un niño en el Señor es casi como estar hablando con un inconverso. Mire al nivel que nos podemos quedar, que podemos ser tenidos como casi los inconversos. La única diferencia es que nosotros quizás de verdad hemos aceptado al Señor y el inconverso no. Este no entiende porque está muerto. Y yo debería de entender, pero no entiendo aunque tengo vida, porque soy carnal. No he permitido que en mi vida se desarrolle la vida natural espiritualmente. Entonces Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana, porque aún no eran espiritualmente saludables y maduros. La prueba era que se peleaban, porque más adelante comienza a hablar el apóstol Pablo, se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones los distrajeran. Imagine cuántas cosas nos distraen a nosotros. ¿Cuántas cosas pasan en la vida cristiana que nos distraen? Si estas cosas que pasan nos distraen, entonces somos inmaduros, entonces somos como niños. ¿Por qué? Porque el niño no puede superar, el niño no puede manejar, el niño no puede resistir, el niño no puede resolver. ¿Por qué necesitamos nosotros el crecimiento y la maduración en el Señor? Porque eso nos va a permitir a nosotros a poder resolver. Usted no puede estar haciendo todas las cosas siempre por sus hijos. Usted tiene que dejar que las hagan, aunque se equivoquen, aunque las arruinen. Suéltelos, déjelos, porque es la única forma en la cual ellos van a poder hacer y resolver. Pero mire cuántos de nosotros somos inútiles. ¿O cuántos de nuestros hijos son inútiles porque no nos dejaron desarrollarnos, porque no los dejamos desarrollar, porque no nos dejaron resolver, porque no dejamos que resuelvan? Cuando se encuentra un conflicto, una situación, resuelva. Resuelva. Usted puede. Piense. ¿Cómo vamos a resolver nosotros si no maduramos? Es por eso que la gran mayoría de los cristianos, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, nos hundimos, nos deprimimos, nos desconsolamos, nos desesperanzamos. Necesitamos en qué apoyarnos. Necesitamos todo el tiempo a alguien que nos haga compañía. Necesitamos que alguien siempre ore por nosotros. Yo no digo que es malo pedir oración, no me va a malinterpretar lo que estoy diciendo, sino de esa dependencia. Y no podemos nosotros resolver. ¿Y por qué no podemos resolver? Porque sencillamente somos nepios. Somos niños. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo número 1, habla de 4 palabras muy importantes. Primero, hermanos. Imagínense, hermanos. Habían contiendas, habían divisiones, habían problemas. Habían conflictos, había carnalidad, había de todo en la iglesia. Y dice Pablo, hermanos, mire qué tremendo esto, hermanos. Aquí la palabra adelfos es la palabra que ocupa el apóstol Pablo. Y la palabra vientre se saca de delfus. Entonces mire lo que está ocupando aquí el apóstol Pablo, adelfos, hermanos. ¿Hermanos de qué? Hermanos de un mismo origen. ¿Y cuál es su origen? ¿Y cuál es el mío? Que no es nuestro origen, es Cristo, pues. Hermano, y mire qué tremendo. Es como que usted vea en una casa, en una familia, hermano, a padres y a hijos. Y todos hijos del mismo padre, de la misma madre. Aquí Delfus es vientre. Y que usted los vea todo el tiempo como que son perros y gatos. Y los que observan nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, dicen, y que no son hermanos. Y que no salieron de los mismos lomos. Y que no estuvieron en el mismo vientre. Y que no se amamantaron de los mismos pechos. ¿Y cómo es posible que se muerdan así? ¿Cómo es posible que se traten así? Mire, qué tremendo eso. ¿Que acaso no se le puede decir que hay inmadurez?
¿Que acaso no se puede decir que siguen siendo niños y que nunca crecieron y que nunca se desarrollaron y que nunca maduraron? Porque es triste ver a los hijos tratarse como que fueran desconocidos, como que fueran perfectos enemigos, cuando han estado en el mismo lugar donde todos han estado. Por eso me importaba, yo dejé eso porque me estorba, pero hay una versión ahí donde Hebreos 2:11 habla de que somos de un mismo origen. Hablo del consagrador y los consagrados, son el mismo origen. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire, ¿y cuántos entre nosotros nos da vergüenza decirnos hermanos o de presentarlos como hermanos? Aló. Esto demuestra nuestra relación de unos con otros, cómo debería de ser, de hermanos, de un mismo Padre, de un mismo Espíritu, de un mismo bautismo, de una misma fe, de una misma doctrina, de un mismo origen. Por eso, déjeme decirlo humanamente, dañamos al Señor cuando nosotros nos dañamos entre nosotros mismos. Espirituales. La palabra aquí es neumáticos, como que fuera neumático, pero solo que es con K y con P al principio. Neumáticos, tildada la O, neumáticos, que significa regenerado. Mire qué tremendo, regenerado. ¿Y qué dice nuestra porción? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a regenerados. No pude hablaros como a convertidos. No pude hablaros como a adelfos o adelfos. Es penoso, hermano, es vergonzoso. Y quiero decirle algo, una de las cosas que yo admiro en la palabra de Dios, que Él no oculta aquellas cosas que se deben de saber. Porque esto cualquiera lo escondería. Hay un dicho entre nosotros, por muchas generaciones, que nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Pero esto es una bendición, que el Señor lo exponga y que nosotros lo sepamos y que no caigamos en esta trampa del diablo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que pierden? Nosotros. No carnal o sobrenatural, ya no natural, sobrenatural. O sea, concerniente al espíritu, por eso se llama espiritual, la traducción es espiritual, es concerniente al espíritu. Denota siempre invisibilidad y poder, esa misma palabra. Pero fíjese bien, no pude hablaros como a espirituales. Y qué tremendo lo que ellos habían leído en el versículo 14 del capítulo 2, cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él que son locura. Entonces imagínense, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban bebés que yo no podía hablarles como a espirituales, porque no iban a discernir, porque no iban a entender, porque no me iban a comprender. Y qué vergüenza o qué tristeza es saber que hay personas que no les podemos hablar espiritualmente porque no disciernen, no entienden, no perciben, no comprenden, mal entienden. A eso es, mal entienden. ¿Por qué? Porque sus vidas están exactamente como antes de conocer al Señor. ¿Y por qué están así? Porque no han podido desarrollarse.
Al desarrollarse, las áreas espirituales crecen y las carnales menguan o desaparecen en la medida que las espirituales crecen. Cuando yo le hablaba hace unos martes de la renovación de la mente, que era el punto que nos quedamos mucho tiempo, la renovación de los pensamientos, la transformación, la necesidad de transformar los pensamientos, de transformar la mente, era en la medida y solo en la medida que usted le meta buena información, la mala va a ir saliendo. De lo contrario, de una forma milagrosa, no va a salir. Y a pesar y al final de meter toda la información positiva, la negativa siempre le quedará en la memoria. Pero ya no se va a enseñorear de usted. ¿Por qué se nos salen aquí palabras indebidas? Mala palabra, no hablo palabras soeces, no, mala palabra. Porque mucho bromeamos y decimos palabras que nosotros decimos que se dicen grenchamente. Está bueno, dice uno bromeando. Después se le sale a uno hablando en serio. Está bueno, dice uno. ¿Y la gente de cómo? Pero es por eso. Mire, ¿cómo va quedando la mala información? Y no es malo, sí, pero nos critican. Sí, pero murmuran de nosotros porque hablamos mal. Entonces, eso es exactamente en lo que de verdad daña, en lo que de verdad perjudica, en lo que altera nuestro futuro, en lo que altera nuestro desenvolvimiento, altera nuestra transformación. Ellos no se habían transformado. Nacieron y se quedaron así como nacieron. Niños. Amén. Y la otra palabra es carnales. Sarquicos, con K las dos. Sarquicos, tildado al final. O sea, perteneciente a la carne. O irregenerado. ¿Y esto qué significa? Animal. Imagínense qué tremenda la palabra. Sarquicos se refiere al animal. La naturaleza caída es como animal. No se puede sujetar al espíritu, porque es contraria al espíritu. Entonces, terrible cuando habla que son las características naturales del ser humano. A eso se refería David cuando dijo: en pecado me concibió mi madre, en pecado vine al vientre de mi madre. Mejor traducción: en pecado llegué al vientre de mi madre. O sea, ya venía con esa naturaleza humana caída. Y ese es el gran trabajo del Espíritu y nosotros. Por eso es importantísimo entender la carta a los Romanos, especialmente el capítulo 7. Importantísimo entender ese capítulo. ¿Por qué? Porque si no entendemos estas verdades, hermano, qué difícil es desarrollarnos, transformarnos. Si queriendo y tratando y luchando y pagando precios y entregas, etcétera, mire qué difícil es gobernar esta carne. Qué difícil es mantener los pensamientos. Qué difícil es sujetar los instintos animales que tenemos por naturaleza. Y Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 dice que hay una ley. Y no habla de la ley de Dios, habla de la ley en los miembros. Oiga, hay una ley en los miembros. Y contra eso tenemos que luchar. Y sabe una cosa, pero como lamentablemente no queremos dejar de ser niños, nunca vamos a encontrar la importancia de poder vencer esa ley, de poder sujetar esa ley, de poder sujetar esos deseos de la carne, que es la palabra sarx. Y de ahí viene sarquicos, carnales, naturaleza humana caída. Esa nunca va a poder agradar a Dios.
La palabra niños, nepios, que no habla, imagínense, que no habla. ¿Hasta qué edad comienza un niño a hablar? Y mire qué tremendo, mire la clase de cristianos que somos, los que somos carnales, somos nepios. El niño que todavía no puede hablar, es un infante, es un bebé, es un tierno, no puede hablar, no puede decir en lo natural, me duele, no puede decir en lo natural, tengo hambre, ocupa otros medios de sobrevivencia. Pero no puede hablar, no puede decir ni siquiera papá, hay que enseñarle. Y si no llega a decir papá o mamá, por lo menos, que es lo más importante para él, mamá, hay que preocuparse, algo pasa, el niño no habla, el niño no puede decir ni siquiera mamá, el niño solo llora. Entonces papá y mamá se preocupan y buscan una solución. Y nosotros nos enojamos porque el pastor nos dice que no hablan. Se preocupan porque usted lo pide. Porque usted no puede decir lo que le pasa. Y no nos podemos meter. Pero no tenemos la culpa de que ustedes no crezcan. No tenemos la culpa de que no maduren. Porque es muy diferente lo espiritual a lo natural. Muy diferente. Mira, ahí va el papá, mira. Pero yo a usted no lo puedo ir a buscar. Si usted no me busca a mí, yo no lo puedo buscar. Mire la diferencia. En lo natural y en lo espiritual, así debería ser, pero no nos permiten. A veces ya estamos tan golpeados que ya no nos atrevemos ni siquiera a buscar. ¿Qué significa eso? Nepios. Es un bebé que no puede hablar. Niñito, esa misma palabra nepios, niñito, esa misma palabra inocente, legalmente menor de edad también se puede ocupar. Y recuerde lo que Pablo dijo, en Cristo, le repito, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y aquí aclara, por lo menos son salvos, como a niños en Cristo. Es posible que usted y yo seamos salvos, pero vamos a vivir aquí una vida siempre derrotada. Nunca podremos llegar a ser profesionales en el Señor. Nunca vamos a poder experimentar lo que es ir de grado en grado. Cuando uno le amanece, ya uno ya no quiere que le digan esto que me dijeron a mí. No sé si era primer grado el que estaba haciendo cuando mi padre murió, segundo grado. Mi casa se volvió un caos, terrible, terrible, terrible. Tendría que explicarle para que usted lo creyera. Un caos terrible. Mi padre falleció y se volvió un caos. Yo perdí ese año. Y nunca se me olvida. No tenía ni siquiera 8 años. Y yo llegué donde la profesora de la escuela. Y yo, como todos los niños, pidiendo su certificado de que habían pasado el grado, yo llegué a pedir el mío también. Ni siquiera 8 años tenía ya. Y me acuerdo, y no se me olvida, que la profesora me dijo, mira hijo, discúlpame, ¿sabes que al lapicero se le acabó la tinta? Me dijo. Y no pude hacer tu certificado. Y ese me viene un niño de casi 8 años que toda la gente le pregunta, ¿y tu certificado, hijo? ¿Y pasaste el grado? Y aquella inocencia. Yo le decía a la gente, es que a la maestra se le acabó la tinta del lapicero. Yo no sabía, hermano. No sé si ella no tuvo el valor de decirme, ¿no pasaste el grado? Pero eso, que en el Señor no nos pase. Mire, hay hermanos que vienen donde uno, y uno, si fuera así de esa forma, como esa profesora lo hizo, uno podría decirle al creyente, es que sabes, fíjate que se me acabó el lapicero,
Fíjate que no pude orar por ti. Pero con eso le estoy diciendo, es que no te esforzaste, es que faltaste mucho tiempo del año, es que no te puedo regalar las notas, es que las notas se ganan, es que no presentaste todas las tareas, es que mira, tú todo el tiempo pasabas pajareando. ¿Y cómo no iba a pasar pajareando si mi casa era un caos? No podía superar que mi papá se había muerto. Y no tenía un pastor que orara por mí, no tenía un pastor que me llevaran a que me atendiera. Y usted tiene un pastor. Usted tiene la palabra, tiene el Espíritu Santo, tiene un ministerio, tiene una iglesia. Si a usted le dicen que se acabó la tinta, ese es su problema. Lo que pasa es que no queremos ser duros ni crueles. Es que no me alcanza. Podría ser, es que mire, usted no diezma. Y si diezma, es que usted tiene mala cabeza. Es que usted quiere ver un estilo de vida que no puede. ¿Y qué vamos a hacer contra esa vanidad? ¿Y qué podemos hacer contra esa estupidez? ¿Cómo pues? A veces nos quedamos mudos porque no podemos decir se me acabó la tinta. ¿Me estoy dando a entender? Yo entiendo, pienso yo, que Pablo sufría al decirles esto. Porque para mí ustedes son mis hijos. Aunque algunos no me acepten como su padre espiritual, pero para mí sí lo son, aunque yo no lo sea para ustedes. Por lo menos intento de hacerlo. Pero es triste y es doloroso ver que hay gente que nunca crece, que siempre están recibiendo enseñanzas y nunca aprenden. Y Pablo lo dice en la carta a Timoteo. Amén. Los cristianos inmaduros son carnales. ¿Qué significa esto? Controlados por sus propios deseos. Han nacido, pero no han crecido. Los creyentes maduros están a tono con los deseos de Dios y su palabra. Usted evalúese. ¿Cuánta influencia ejerce sus propios deseos en su vida o en nuestra vida? Repito, ¿cuánta influencia ejercen nuestros propios deseos en nuestra vida espiritual? Nosotros podemos, como somos adultos, sí lo podemos entender cuando nos preguntan, ¿le causa a usted conflicto, le genera conflicto o le influencia a usted sus deseos? Sí, yo sé cómo me apartan, cómo me humillan mis deseos cuando no los controlo. Es vergonzoso consigo mismo y es vergonzoso con Dios cuando uno dice, Señor, qué terrible, ayúdame, no quiero pensar eso, estoy pensando mal, estoy pensando indebidamente. Deseos son normales en el cuerpo. Es normal el deseo. Lo único que no debemos de permitir que el deseo siga su curso. Nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean los nuestros. Esa debería ser nuestra meta. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, creciendo y madurando. Entonces, ser controlado por mis propios deseos impedirá mi crecimiento. Pablo en este capítulo comienza a examinar nuestra necesidad de sabiduría y revelación dadas por el Espíritu Santo y la relación estrechamente con el hecho de que hemos recibido las palabras que enseña el Espíritu. Imagínense qué tremendo, le repito, esto lo relaciona estrechamente con el hecho de que hemos recibido las palabras que enseña el Espíritu. ¿Y qué son las palabras que enseña el Espíritu? Primero, es verdad, son verdad. Segunda, tienen poder. Tercero, tienen poder para transformar. Tienen poder para cambiar. Tienen poder para dar vida. Porque lo dice en el versículo número 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, no ese es el problema.
Del que no crece no es problema de la palabra ni del que predica la palabra. Es que no le importa, es que no le interesa, es que no quiere. Y ante eso no se puede. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado ese libre albedrío para nosotros. Y ese libre albedrío está desde el principio de su creación. Dios no nos obliga a nosotros. Mire, usted se congrega porque realmente usted quiere, lo necesita, o lo aprovecha. Lo aprovecha en este sentido, de que ya valoró cuánto tiempo ha perdido de su vida y usted no es lo que debería de ser, porque si usted hubiera comenzado desde hace mucho tiempo, usted no fuera lo que es hoy. Eso yo lo sé. Tras estas observaciones, pasa el apóstol Pablo a una franca confrontación con la carnalidad de los corintios, la cual atribuye a que sólo habían conocido superficialmente la palabra de Dios. Superficialmente. Imagina que cuántos somos responsables de tener un conocimiento superficial. ¿Por qué? Hay razones. ¿Por qué tenemos un conocimiento superficial? Fíjese que en el versículo número 2 de ahí del capítulo 3 dice: os di a beber leche cuando los visitó, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Imagínense qué tremendo. Superficialmente se habían conformado únicamente y no querían más. Tenían la salvación y habiendo más, no lo querían. Y no pudo entender el pueblo que al no darle viandas sólidas, eran porque eran niños, no la podían digerir. Y no pudieron entender que les estaba dando leche. Fíjese en esto. Yo no sé, hermano, si usted por otro medio ha oído usted prédicas de otros lugares. Y qué tremendo, porque usted está atento, porque usted ha aprendido a atesorar la palabra, a querer ser enseñado, a aprender, etcétera, a crecer en el conocimiento. Y qué triste es cuando usted está esperando y está esperando que algo bueno, ¿verdad? Y aquella palabra que es dada bien superficial. No sé si usted se puede dar cuenta de eso. Hay gente que así quiere estar. ¿Por qué? Porque son carnales. Porque no quieren crecer. Porque no les interesa madurar. Porque se han quedado bebés. Se han quedado así como el niño que no habla. Fíjese que en Hebreos capítulo 6, y versículo número 12, Hebreos 6, 12. No, el 5:12, perdone, no es 6, es 5. Porque debiendo ser ya maestros, ¿ya lo tiene? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es nepios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Oiga, ¿ve el final? ¿Ve los efectos? ¿Y cómo vamos a diferenciar el bien y el mal? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Comprende cuando le digo que a muchos se nos podría decir espiritualmente, es que se me acabó la tinta del lapicero? ¿Qué es lo que hace que un niño pierda un año? ¿Culpa de él o no culpa de él? ¿Qué es lo que hace que un niño no pase? No cursó, no aprendió, no dio las mínimas. Y algunos ni con la promoción automática pasaban. Dios mío. Es triste eso. Es para preocuparnos. Amén. Quiero finalizar. Con esto entendemos que ninguna cantidad de la supuesta riqueza o experiencia espiritual refleja un genuino crecimiento espiritual. Si este conocimiento está separado de nuestro crecimiento básico en el conocimiento de la palabra de Dios, no hay maduración. Usted puede aprender, tener mucho conocimiento, pero si no van a la par los otros requerimientos para madurar, no hay madurez espiritual. Un ejemplo, estamos aprendiendo. ¿Hay una buena disposición de nosotros? Sí, lo demás se encarga Dios. ¿Cómo? Estoy aprendiendo, estoy deseoso, he entendido. Yo quiero crecer y madurar. Entonces viene usted y pone su parte. Usted está siendo enseñado, pero eso no es suficiente. Se necesita la experiencia. Entonces Dios se encarga de que usted experimente eso que en teoría está recibiendo. Y es por eso que no debemos de renegar cuando Dios nos trata. ¿Por qué? Porque el trato es lo que se necesita para que esa palabra, en teoría, se haga vida en nosotros. Por eso solamente el estudio, mire, hay hermanos que, no sé si estarán todavía en la iglesia, pero hace muchos años, hay hermanos que me han preguntado, mire, disculpe, hermano, por favor, recomiéndeme un lugar donde yo pueda estudiar teología. Ninguno, le digo yo. Ninguno. Porque eso no da madurez. Al contrario, la letra mata. Entonces, la madurez espiritual no solo es un conocimiento aprendido. Amén. Hay otras cosas que Dios va poniendo para que nosotros podamos madurar. Entonces, todo crecimiento o todo nuestro crecimiento debe ser normal, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Crecemos en estatura? Sí, crecemos en estatura. ¿Crecemos en conocimiento? Sí, crecemos en conocimiento. ¿Crecemos en experiencia? Sí, crecemos en experiencia. ¿Llegamos a madurar? Sí, llegamos a madurar, y también hay crecimiento en la madurez. Todo esto hará una separación. Este crecimiento, así como el físico, en lo espiritual, así como lo mencioné en el físico, así también se da en lo espiritual. ¿Para qué? Esto es lo que va a hacer una separación de la carne en nosotros y lo espiritual. ¿Qué es la carne? La carne representa nuestra naturaleza caída, o nuestra naturaleza antigua, o nuestra vana manera de vivir que llevábamos. Esa está representada en la vida sin Dios. La carne está representada en la vida sin Dios. Y lo espiritual está representada en la vida en Dios o con Dios, en lo espiritual y en lo carnal. El crecimiento y la maduración que tengamos espiritualmente es lo único que podrá separar la carne del espíritu. No hay otra forma de poderla separar. No existe. No hay universidades, no hay doctorados en teología para separar esto. Si no, pues solo veamos a los del tiempo del Señor Jesús. Amén. Carne, toda esa ley en nuestros miembros.
y la aceptación tan fácil de lo del mundo. La carne, mire, ¿qué es lo que evidencia que somos carnales? Esa aceptación tan fácil de las cosas del mundo. Así que el mundo no encuentra resistencia en nosotros. Aceptamos las cosas del mundo, hermano, increíblemente las aceptamos. No hay resistencia, no hay oposición de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Si no hay madurez, no hay crecimiento correcto o adecuado. Es increíble cómo nosotros somos o caemos rendidos a las cosas que no debíamos de caer rendidos. Uno de esos es la música. ¿Qué significa? ¿Por qué me gusta la música? Porque gobierna la carne y no lo espiritual. Entonces hay una gran aceptación. ¿Por qué? Porque la carne está chiquita, bebé. Lo espiritual, perdón, está bebé. Y la carne, Ismael, Isaac menor. Lo espiritual, le decía la carne, toda esa ley en nuestros miembros, la aceptación de lo del mundo de una forma tan fácil, eso evidencia que somos carnales, que no tenemos madurez. Y lo espiritual es casi exactamente como en lo físico: nacer de nuevo, crecer en el conocimiento. Este crecimiento hace un efecto visible en nosotros de nuestra manera de ser y de caminar. Igual que en lo físico, igual en lo espiritual. Veamos un ejemplo y con eso terminamos. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo número 40. $2:40 de Lucas. ¿Ya lo tiene? Dice, y el niño crecía, hablando de Jesús, y él lo hizo de una forma perfecta, así como crecía en lo físico, así crecía en lo espiritual, a la perfección. Hermano, mire, eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Eso debería de ser nuestra labor. Que así como mi hijo va creciendo, así va creciendo a la par de él lo espiritual. Mira lo que dice el versículo 40, lo repito. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mire lo que va a haber sobre ese niño si crece así como crece corporalmente. Y esos beneficios, ¿quién los tiene? El 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Voy al revés, miren. En sabiduría y en estatura. Y en gracia, oiga, para con Dios y los hombres. Y nosotros, ¿cómo le pedimos? Señor, dame gracia. Señor, que pueda hallar gracia en los ojos de quien sea. Y nosotros así nomás. Señor, dame gracia. Y sabes lo que pides. ¿Y sabes cómo se gana la gracia? Esa gracia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo vamos a tener gracia si hay más carne en nosotros? Si hay más Ismael que Isaac. ¿Cómo? ¿Cómo si hay más carne que espiritual? Por eso algunos oramos y sentimos que nuestra oración no pasa del cielo falso. ¿No será que no crecemos? ¿No será que hemos llegado a ser viejos en lo humano, pero niños en la fe? Bueno, que tenga oídos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno. Sé, Señor, que es una lucha que todos tenemos.
los que predicamos somos la que más luchas tenemos, Señor. Y también nos preocupamos cuando nuestro crecimiento se detiene. Nos preocupamos cuando nos crece más el cuerpo que lo espiritual, Señor. Nos vamos poniendo viejos en lo humano y seguimos siendo niños en Cristo. No somos parte de la solución, sino que permanecemos siendo parte del problema. Esta es una evidencia de que no hay madurez en nuestra vida, Señor. Esa fácil aceptación de lo del mundo a nuestra vida es una evidencia de que somos carnales. Señor, esos deseos de la carne en nosotros evidencian que hay en nosotros sarquicos, que hay carnalidad en nosotros. Y esa es una grande oposición a que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Que podamos crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. Porque lamentablemente somos niños que todavía no hablamos. Somos niños legalmente. Señor, que tu palabra a algunos nos haya hecho ver nuestra condición. Que esta noche hayamos podido ver cuál es nuestra estatura en comparación con la estatura de nuestro cuerpo humano, Señor. Señor, gracias. Gracias. Por favor, no dejes de enseñarnos tu palabra, Señor. Que esta noche haya sido, Señor, como el termómetro que mide la temperatura. Que esta noche tu palabra haya sido como una vara que puede medir nuestra altura espiritual, nuestra madurez espiritual. Y que entendamos que el simple conocimiento no nos llevará a madurar, sino que el conocimiento y nuestra búsqueda de orar, de congregarnos, del amor que sentimos, la compasión que sentimos por los demás, sean una evidencia de que no somos ya niños en Cristo. Como lo dice Pablo en los versículos 3 en adelante. Señor, gracias por el tiempo que nos diste. En el nombre de Jesús.